Bienvenidos, queridos oyentes. De nuevo, un placer estar con todos ustedes. Como les prometí en un programa anterior, pero ya sé que no todos ustedes lo pudieron ver, vamos a continuar un tema que iniciamos en él gracias a que Francisco Martínez Peñaranda, que me acompaña, estuvo con nosotros y ha tenido a bien el volver a estar para completar este programa que iniciamos. Bueno, se me olvidó en el anterior programa decir que hay dos cosas que yo destacaría en Francisco Martínez Peñaranda. Uno, que tiene 7 hijos, que es un padre de familia de 7 hijos. Para mí, eso lo dice casi todo. Y en segundo lugar, que es un artista, se dedica al arte de la restauración, sobre todo al arte sacro religioso, si no tengo mal entendido. Pero bueno, no vamos a entrar, si quieres luego me matizas lo que he dicho, pero esas son las señales de identidad que a mí me parecen más importantes que conozcan nuestros oyentes. Y luego es un hombre que escribe y detecta ataques a la verdad que están en nuestro ambiente e intenta combatirlo con sus medios, que son muchos, tiene muchos talentos, entre ellos el de hablar y escribir muy bien, y divulgar verdades que es necesario divulgar en nuestra sociedad. Empezamos a hablar de la ideología de género. No podemos repetir todo lo que dijimos en el programa anterior, pero estábamos en ese análisis, en preguntarnos quién podía estar interesado en que esto se implante en toda la cultura occidental. Habíamos quedado en que los políticos les interesa individuos dóciles que no estén educados en familia, porque ese tipo de individuos no son rentables, podríamos decir. Manipulables y no son fácilmente manipulables. Y el Estado futuro parece que más que el actual, pero ya en el actual eso está ocurriendo, no quiere individuos así. ¿No es así lo que nos decías? Efectivamente. Eso es lo que pretende la ideología de género, que parece que hay muchos políticos interesados. Bueno, pues podríamos dejarlo así, en cuanto a quién está detrás. Le interesa a los políticos, pero con una intención muy, muy inquietante, que es destruir al individuo, destruir a la familia. Pero intentan destruir a la familia destruyendo al individuo, es decir, que el individuo renuncie a su identidad sexual, que es esencial en su personalidad, y que de ese modo quede. ¿Tú te imaginas un individuo, lo que tiene que suponer un individuo al que le convenzan de que no tiene identidad sexual? Yo solo no puedo imaginármelo, pero lo poco que me imagino tiene que ser una angustia, tiene que ser, bueno, con acierto van ahí a destruir su sexualidad, porque es el núcleo de su personalidad. Y en esto hay muchos ejemplos, creo, ¿no? ¿Tú qué opinas de esto? Bueno, yo, al hilo de un poco en continuidad, lleva el hilo conductor del programa anterior, me gustaría explicar un poco cómo la política utiliza este instrumento, porque en el programa anterior hablábamos de los orígenes filosóficos y antropológicos de esta ideología, y explicábamos un poquito el dogma principal de la ideología. Pero me gustaría ver exponer cómo la política está utilizando este instrumento, que no es un fin en sí mismo, sino que es una herramienta para conseguir unos objetivos. Entonces, si me lo permite, José Luis, voy a explicar un poco los orígenes políticos de este movimiento. Cuando el marxismo se demuestra fracasado, porque el marxismo se demuestra fracasado, es decir, el marxismo es una ideología que ha prometido una serie de cosas a la humanidad. Ha dicho que va a hacer un hombre nuevo, que va a ser libre, feliz. Paraíso en la tierra, sí. Paraíso en la tierra, y todas esas promesas que tienen su origen en aquellas promesas de la Revolución Francesa y de los ilustrados, los iluminados, que rompían con la divinidad, y ellos eran la luz. Todas esas promesas de igualdad, fraternidad y libertad, ¿no? Liberté,
fraternité, égalité, todo eso se demuestra fracasado, porque el marxismo no ha llegado al revés, 100 millones de muertos, un fracaso económico, una ruina de todo tipo, económica y personal y moral, un desastre. Entonces los filósofos, después de Solzhenitsyn, o sea, ningún filósofo, ningún pensador occidental de prestigio puede defender que el comunismo llevado a la práctica es eficaz para ayudar al ser humano a nada, porque ha sido un desastre, un fracaso. Entonces, en los primeros compases del siglo XX, estos filósofos marxistas pues se ponen a pensar. Y aparece la Escuela de Frankfurt en Alemania, que es un grupo de filósofos que se apoyan en Marx, pero también empiezan a buscar cuáles son las razones por las cuales ha fracasado el comunismo. Y a partir del año 20 o por ahí empiezan a pensar, ¿no? Empiezan ahí, se reúnen a una serie de pensadores que son pues Theodor Adorno, Marcussen, Herbert Marcussen, Horkheimer, etc. Una serie de Erich Fromm, y entonces empiezan a buscar los entresijos del alma humana para buscar una explicación a cuáles son los fracasos de por qué no del marxismo. Y entonces estudian a Freud, porque ya están buscando no ya la explicación en la lucha de clases, en las estructuras, en cambiar las estructuras como solución, las estructuras económicas me refiero, y los medios de producción, que era lo que el marxismo llevado a la práctica proponía, sino que piensan que hay otras razones. Empiezan ahí a investigar en los entresijos del alma humana, de la convivencia. Estudian a Engels, que dice en uno de sus libros, que se llama Origen del capitalismo, la familia y el Estado, dice un aserto que es que la familia es el lugar de opresión por excelencia desde tiempo inmemorial. Hegel, ¿no? Engels. Engels. Escribe ese libro, el origen de la familia, o sea, el origen del capitalismo, la familia y el Estado. Y dice esa frase, y ahí lo explica. Hay un opresor que es el varón, hay una oprimida nueva proletaria, el proletario, que es la mujer, hay unos niños que son, digamos, daños colaterales. Y esa idea, que es el origen de lo que ahora le llaman el heteropatriarcado opresor, que desde tiempo inmemorial ha sido el verdadero lugar de injusticia de todos los tiempos, de forma ancestral. Gran descubrimiento, ¿no? Gran descubrimiento, sí. Entonces ahí estos filósofos empiezan a ver ahí un marxismo ya no desde las estructuras, sino desde la cultura. Un marxismo, voy a decirlo de una manera más humanizado, más pegado a Hegel, a las teorías, al filósofo, más antropológico que sí, el más humanizado. Y entonces ahí empiezan a pensar estos cabecitas pensantes, y Freud también beben de la fuente de Freud, que es como sabemos todos, un psicólogo que ha marcado época. Y entonces empieza ahí pues, todo esto del complejo de Edipo, de Electra, de todos estos sufrimientos, de la represión de las pulsiones del ser humano, que son el origen del sufrimiento, y que hay que dejar liberar esas pulsiones sexuales, todas esas películas que Freud se plantea, etcétera. Todo eso lo recogen todos estos filósofos y empiezan a hacer sus teorías, que son un marxismo, pero adaptado a lo cultural, a la familia, como elemento, como nueva trinchera donde se dirime la justicia y la injusticia. Y todo eso queda ahí. Estos filósofos están ahí, escriben libros, dan charlas, dan conferencias, pero no pasa de ahí. ¿Qué ocurre? Que de pronto van pasando los años y las feministas, que en un principio el movimiento feminista sufragista, etcétera, era un movimiento legítimo, lógico y razonable, que buscaba la igualdad de derechos y oportunidades de la mujer, y era una cosa que todo el mundo, la sociedad va madurando y va comprendiendo que eso es justo, legítimo y razonable. Pero las feministas se produce en ellas una transformación y empiezan a beber de todas estas teorías
de que hay un sufrimiento y injusticia del hombre varón opresor y una mujer oprimida, y aparece una nueva ola de feminismo que bebe de estas teorías. Y entonces funden el marxismo con el feminismo. Y aparecen ya las nuevas feministas radicales, Simone de Beauvoir, que está, además, es pareja o amante de Sartre, que es un filósofo constructivista, de lo que hablábamos en el programa anterior. Constructivista quiere decir que su filosofía decía que bueno, ella lo resume en su frase famosa: la mujer no nace, se hace. O sea, mi naturaleza es secundario, es algo, una anécdota. Yo soy lo que... La mujer no nace, deviene, o sea, llega a serlo, deviene. Dice en francés, llega a serlo. Llega a serlo. Entonces ella bebe también de ese filósofo que era su amante, y entonces todo ese pensamiento lo recogen la escuela, Simone de Beauvoir en su libro El segundo sexo, digamos que rompe con toda la tradición feminista de equidad, y pasa a un feminismo de igualdad, pero de igualdad como un absoluto, no de equidad. Es decir, hombres, mujeres somos diferentes, pero tenemos los mismos derechos y oportunidades. No, ahora es un feminismo de igualdad, como un absoluto. Y entonces la maternidad, la feminidad, tiene que ser diluida, porque, o sea, el concepto mujer es como si las mujeres en esta ola de feminismo o quieren ser como los hombres o los odian, no sé, ahí tienen un conflicto. Entonces el concepto feminidad debe ser eliminado. Y el de maternidad, claro, la maternidad es un lastre que les impide, como una mochila, la igualdad, claro. Les impide la igualdad, porque físicamente tienen una circunstancia, y es que ellas pueden engendrar, o sea, pueden gestar. Entonces la maternidad es como un problema para ellas, para su empoderamiento. Y la odian. La maternidad es algo que les molesta. Es como si la mujer fuera un hombre con un cuerpo molesto, con un cuerpo incómodo. Y ese es el mensaje, un mensaje retorcido, diabólico. Diabólico total. Sí. Y de odio al varón, que es el opresor. Bueno. Entonces se produce una transformación. Se produce esa lucha de sexos que ahora tenemos en la palestra. Todos los días, la lucha de sexos, ¿no? O sea, de modo que se transforma la lucha de clases, que era la lucha de las estructuras de producción. El marxismo se transforma de una lucha de clases a una lucha de sexo. ¿Por qué? Porque el marxismo se ve que fracasa, ve que ya no tiene sentido sus reivindicaciones de justicia social y se ve fracasado, y entonces necesita reinventarse para sobrevivir. ¿Por qué se reinventa? Porque el marxismo, si no hay confrontación, si no hay revancha, si no hay odio, si no hay revolución, no tiene sentido. Basa su aspiración de poder en la revolución, en el odio y en el resentimiento, porque no busca... Las injusticias existen, pero la solución que propone el marxismo, como dice el refrán español, es peor remedio que la enfermedad. O sea, no da una solución verdadera porque no se basa en la verdad. No se basa en la verdad. La verdad es Cristo, que nos dice que la solución está en cambiar el corazón de las personas. Y en cambio ellos no, ellos dicen que hay que cambiar las estructuras. Y entonces aquí se produce una nueva revolución. Y esa bandera ya es cultural. Y la recogen en mayo del 68 la universidad. Son los universitarios los que enarbolan esa revolución. Ya no son los obreros los que salen por las calles en mayo del 68 en París y en todo el mundo. Son los universitarios, porque pasa de ser una revolución de la fábrica a la universidad. Es una revolución cultural. Ahí aparecen nuevas pensadoras, nuevas filósofas feministas, como son Kate Miller, Sigmund Firestone, etc. Y algunas españolas, Valcárcel, en fin, una serie de filósofas, de pensadoras feministas que recogen todo este pensamiento del odio al varón, de la lucha de sexo, y empiezan a considerarse este marxismo, digamos, se reinventa, se reconduce, de modo que vemos que en las manifestaciones del 1 de mayo ya no sale nadie a la calle, nada más que los liberados y su familia, y en cambio las manifestaciones feministas en la izquierda ha cogido ese mensaje y son multitudinarias, y ahí es donde ellos se hacen fuertes, porque ese es su mensaje de revancha, de odio, y
el mensaje principal es la familia hay que cargarse. Es un error. Sí. Es un error y hay que destruirla porque la familia es un lugar de opresión. Y es ese mensaje marxista de odio a la familia. Porque, y ahí digamos, el marxismo se reinventa y quiere a través de ese instrumento consolidar su hegemonía, porque el otro, digamos, estrategia la ve fracasada. Bueno, pues me ha parecido muy interesante esto que nos acabas de aportar de las conexiones de la ideología de género y de la lucha de géneros, enlazándola con la fracasada lucha de clases que preconizó el marxismo en su día. Bien. Y quería puntualizar una cosa, si me lo permite. Sí. Y a ese grupo de reivindicación y de justicia, etcétera, se suma un actor nuevo en el camino, que es el movimiento LGTBI. El movimiento LGTBI se suma a eso porque ya la mayoría de las cabezas visibles, de las caras visibles de las feministas son lesbianas, porque como es un feminismo que no busca la equidad, sino que ya es todo esta ola de feminismo nueva, y entonces se mezclan, tienen elementos de conexión con el movimiento LGTBI, que también se siente una víctima de esa estructura patriarcal. También reivindican justicia, también dicen que han sido oprimidos, también reivindican su victimismo. Y entonces se suman ahí todos al mismo tema. Eso, muy subvencionado, con grandes dosis de riego de dinero a todas esas asociaciones, pues está dando lugar a lo que está dando lugar. Y además eso se plasma en las leyes, para colmo. De manera que todas las leyes, todo el dinero, toda la propaganda y todo ese movimiento está atacando a la familia y a la cristiandad, que son los dos elementos que son los dos muros de contención para que esto prospere. Bueno, pues escuchándote a mí se me ocurre que estamos ante la revolución más peligrosa y más nociva para la humanidad de las que ha tenido que sufrir hasta el momento. Porque si nos ponemos a hacer un poco de ciencia ficción, como hizo Orwell en su día escribiendo 1984, esa obra en la que preconizaba lo que luego se ha demostrado, ¿no?, en los estados totalitarios, si nos ponemos a hacer un poco de ciencia ficción, ¿cómo sería la sociedad que preconiza esta nueva ideología? Pues una sociedad en la que no existiera familia, que los individuos estuvieran totalmente fabricados mediante biotecnología en laboratorios, totalmente despersonalizados, programados para ciertas funciones, porque eso es lo que haría la biotecnología, programar sus genes para que fueran aptos para lo que el Estado considerara necesario, matar totalmente el espíritu de las personas, es decir, estaría prohibido tener espiritualidad, porque incluso genéticamente podría, hablando de ciencia ficción, de alguna manera impedir que la espiritualidad arraigara en ciertos cerebros. ¿Qué futuro más sombrío, más negro es el que se avecinaría, porque estoy convencido que no se va a plasmar, se avecinaría si estas teorías tuvieran éxito? ¿Qué opinas de eso? ¿Es esa más o menos la sociedad que pretenden implantar en el futuro? Pues tristemente sí. Sí, ¿no? ¿Estás de acuerdo que es algo así? ¿no? Sí, lo que quieren es generar un individuo vulnerable, débil, solitario, que dependa del Estado. En realidad eso es marxismo, su papá es el Estado, es el que le va a decir lo que está bien y lo que está mal. Él es quien le va a decir lo que es moral, es quien le va a decir lo que sexualmente, la práctica sexual que le conviene, que es recomendable. Esto lo decía Kate Miller en su libro Política Sexual. Decía: ¿cómo podemos solucionar esta injusticia, según esta teoría, esta injusticia que es la familia? La familia es una injusticia, según ella, ¿no?, según esta teoría. ¿Cómo podemos solucionarla? Pues vamos a hacer que la política se meta en lo privado. Es decir, la política entre en la vida privada. De modo que los políticos ya no se dedicarán a arreglar carreteras, a hacer hospitales, a la política exterior, a la economía, a arreglar, no sé, a la limpieza viaria, a arreglar farolas, a lo que es la recogida de basura, a la economía. No, los políticos no se van a dedicar a esas cosas.
tienen que dedicarse a entrar en lo privado, en la vida privada, porque si no esa estructura familiar y social, la célula básica es la familia, pero luego eso genera una estructura social. No va a ser posible. No va a ser posible resolverlo si los políticos se dedican solo a hacer puentes y carreteras y hospitales. No. Entonces dice una famosa frase en su libro Política Sexual, Kate Miller, dice, esta frase es muy importante, lo personal es político. No debemos olvidar esa frase. Lo personal es político, es decir, los políticos ahora deben dedicarse a entrar en lo personal. De modo que todas estas políticas mal llamadas de igualdad, que son un engaño, es como tú decías, un lenguaje orwelliano, dicen que hablan de igualdad, de respeto a la diversidad, de tolerancia. No, es todo mentira. Han secuestrado esos conceptos y lo han sustituido por otra cosa. Estas políticas lo único que quieren es meterse en la vida privada, en la familia, y decirnos lo que es verdad y lo que es mentira, lo que es bueno y lo que es malo. Y a través, sobre todo, de mucha propaganda y de mucha televisión y de mucho... Nos están lanzando el mensaje de que el varón es malvado, odioso, violento, y todo eso. Y aparte de eso, de toda la propaganda, lo más grave de todo, a través de la escuela. Les van a decir a los niños, como hemos dicho, sus verdades. Les van a manipular. Eso sería otro capítulo. Para trasladarles el mensaje que el Estado quiere. Es decir, lo personal es político. Se meten en la escuela porque es la mejor manera de influir. Sí, es la única manera que tienen. De reproducir la sociedad que ellos quieren que se reproduzca, manipulando las mentes de los niños. Estoy convencido, añadiendo algo a este panorama que se me ocurría antes de ciencia ficción sobre la sociedad futura que intentan implantar, ya no existirán políticos, serán programas informáticos. Seguramente. Serán programas informáticos los que dirijan todo ese entramado que van formando de peleles, autómatas dirigidos y condicionados. Bueno, un auténtico panorama desolador que, como digo, esperamos que no cuaje, que no cristalice, porque los padres, una minoría, en las películas de ciencia ficción donde pintan a una humanidad echada a perder, siempre hay un grupo de una minoría que se ha resistido, son los humanoides, ¿no? Los que no se han contaminado, no están controlados por el ordenador central, ¿no? Bueno, pues eso es un buen reflejo de que una minoría que ama la verdad, que la busca, que ahí estamos los cristianos totalmente implicados, pero también otros que no siendo cristianos aman la verdad y detestan la patraña de la mentira. Esa minoría no podemos estar quietos. Vamos a seguir inquietos, vamos a seguir hablando, vas a seguir escribiendo, es que se nos acaba el tiempo. Por eso no te puedo dar cancha en lo que creo que correspondería ahora, que fue este tema de los padres. Por último diré, lo del PIN parental y toda la polémica que se ha producido con este tema, en realidad es eso, que el Estado está queriendo sustituir a la familia y quitarle su autoridad, su patria potestad, su capacidad de decisión en la educación de los hijos. Toda esa polémica que ahora se está creando no viene nada más que de todo lo que he explicado. Pues es una pena que se nos acabe el tiempo, porque sería muy interesante hablar de lo que los padres podemos hacer actualmente. No tenemos tiempo que perder. Pero bueno, Sin paternidad no hay libertad es el libro que ha venido a presentar aquí a nuestra ciudad, donde desarrolla todas estas ideas que hemos intentado sintetizarles a todos ustedes. Un placer y hasta el próximo programa.